Tardes. Esperamos hayan disfrutado de esta pausa de almuerzo. Ahora vamos a retomar nuestra agenda con una intervención muy especial de el viaje por los 75 años de Ingeniería Civil y Ambiental. Esto va a estar a cargo del profesor Hernando Vargas Caicedo de la Universidad de los Andes. Le invitamos a subir a la tarima. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Juan Pablo y al Departamento de Ingeniería Civil por haberme confiado la tarea de recoger algunas de las memorias que ya se han puesto en algunas de las piezas que algunos de ustedes han visto en las redes y que se van a volver también un libro que se está desarrollando y sobre el cual vamos a contar algunas cosas hoy. Entonces, la idea es recorrer ahora la línea de tiempo general que se construyó, en la cual han contribuido muchísimo los profesores, las autoridades de archivos de la universidad, muchísimos egresados y por supuesto esta es una labor de memoria que está abierta porque este es un ejercicio esencial para que recuperemos un sentido de comunidad y como vimos en los excelentes paneles de esta mañana para que veamos a la ingeniería realmente como una actividad abierta, como una actividad curiosa, como una actividad en proyecto, como una actividad que proyecta y efectivamente como una actividad dinámica. Entonces le voy a pedir a Ángela que nos vaya pasando algunas imágenes de esa línea de tiempo. Adelante, Ángela. Tenemos que decir como antecedente que la historia de las facultades de ingeniería, de los programas de ingeniería en Colombia, es un asunto que todavía tiene mucho trabajo por hacerse. Naturalmente, la Universidad Nacional y la Escuela de Minas de Medellín tienen historias importantes y en el caso de la Universidad de los Andes, pues tenemos un trabajo importante por hacer. Yo creo que el Departamento de Civil y Ambiental, con este esfuerzo que se está presentando hoy, pues contribuye un poco a armar ese conjunto para que se enriquezca colectivamente. Todos tenemos presente que la universidad se funda a finales del 48 con ese, digamos, impacto del 9 de abril y con ese espíritu visionario de Mario Laserna. Nosotros tenemos que en el año 51 se empieza a tener ya entonces alumnos en el programa de Ingeniería Civil, esa es la época del programa 3.2. Ustedes recuerdan que el primer convenio que hicieron Mario Laserna y Obregón con la Universidad de Illinois consistía precisamente en tener estudiantes colombianos concluyendo en sus 2 últimos años su programa en Illinois. Esto se extendió a muchas otras universidades. Y por eso en el año 54, en septiembre, se gradúa Carlos García Reyes, que lo presentamos esta mañana como uno de los egresados en el In Memoriam. Y en ese mismo año hay 2 egresados más. Uno de ellos fue Cayetano Morelli Lázaro, que fue ingeniero civil, alcalde y gobernador de Cúcuta, ya fallecido. Los primeros egresados entonces del programa, que eran números pequeños, se dan en el año 54. Del año 54 al año 62, 63, hay un periodo muy interesante en el cual la Universidad de los Andes, como lo relata muy bien Eduardo Aldana en sus múltiples apuntes y como lo tiene documentado Álvaro Salgado, que fue un decano muy importante en ese momento, pues tiene que ver con que a los estudiantes colombianos como Jaime Santamaría, que está aquí presente, precisamente los visitan y los controlan, los monitorean desde la Universidad de los Andes en Bogotá y hay efectivamente una variedad de programas universitarios, no solamente en Illinois, sino en otras universidades donde estos primeros ingenieros civiles se gradúan. Por ejemplo, estaba esta mañana Eduardo Bayona, fundador de Estudios Técnicos aquí presente, socio de Estudios Técnicos, uno de los fundadores de este momento. Digamos que es muy interesante que cuando se empiezan a producir egresados a finales de los 50, entonces también se está tomando mucha fuerza la ingeniería de consulta en Colombia. De hecho, personas como Álvaro Salgado y después Carlos Angulo son determinantes en esa importante historia. Es muy interesante en todo caso, cuando se oyen voces como la de Gustavo Esguerra, Gustavo González, entender que a principios de los años 60, esta pequeña comunidad que era la Universidad de los Andes, con muy pocos estudiantes, muy pocos alumnos, realmente tenía una relación cara a cara maravillosa, envidiable. Hoy en día tenemos una universidad mucho más grande
Y había una preocupación social que surgió de los estudiantes y que creó entonces un programa que fue el de la acción comunal en los departamentos del Tolima y Córdoba, donde los estudiantes de varias carreras, entre otras ingeniería civil, participaban en proyectos comunitarios. Fue muy importante en todo caso que llegó a la Universidad de los Andes en el año 63 el primer computador. Esa es toda una historia muy relevante para toda la universidad y tiene que ver con que los Andes fue efectivamente la primera universidad en Colombia que tuvo un computador, que era un computador muy precario, como lo recuerdan personas como Jorge García. En todo caso, sirvió para que tuviera un prestigio muy grande temprano la universidad para empezar a prestar servicios a la universidad en cursos, en exámenes de admisión, pero especialmente, efectivamente, en servicios al sector externo, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas o el INCORA. Eduardo Aldana y Álvaro Salgado querían que el programa se colombianizara. El peso colombiano se pasó de 2,50 por dólar a 7,50 por dólar a finales de los 50 y era insostenible tener estudiantes colombianos en Illinois o en Estados Unidos y por eso había que colombianizar el programa, pero el rector Samper no le creía mucho a Aldana y a Salgado y por eso les costó mucho trabajo y finalmente convencieron al rector Tito de Subiría, muy importante en esta historia de civil, para que el programa se colombianizara. Tito de Subiría los acompaña a MIT, los acompaña a Washington, consiguen convencer finalmente a la Fundación Ford y después al BID y consiguen unos recursos muy importantes para esa colombianización, de manera que se financiaban estudios de profesores colombianos egresados de los Andes haciendo maestrías para que regresaran como profesores, laboratorios y un gran edificio, el famoso W, que se recordó esta mañana. Muy interesante el momento en el año 66 en que Carlos Angulo recibe el nombramiento de Eduardo Aldana, que era el decano, para ser el director del CETI. Digamos, había un contacto con Holanda a través de Ramón de Subiría y los holandeses entonces con el laboratorio de Delft, aquí está Carlos Parra que vivió esa experiencia, precisamente pudieron tener entonces un montaje muy importante en el antiguo galpón, donde había unos laboratorios físicos muy importantes para muchísimos trabajos que había en la época. Carlos Angulo mismo tenía desde hidroestudios donde trabajaba, él era profesor acá de cursos que mantuvo por décadas, tenía muchísimos pupilos y ese programa tenía entonces también instructores y profesores holandeses que venían, muchas personas como Carlos Parra fueron a hacer posgrados o entrenamientos en Holanda y entonces se formó una tradición muy importante en el CETI con muchísimo impacto que digamos vale la pena compartir. En todo caso, digamos, a final del año 69 podemos ir bajando. Tenemos efectivamente ese primer edificio de ingeniería que, digamos, la Facultad de Ingeniería ya era la principal facultad de la universidad, como lo sigue siendo hoy, pero no tenía una sede propia, de manera que ese edificio alojó las oficinas para esta organización durante mucho tiempo. Después el edificio fue sustituido por este estupendo edificio que es el Mario Lacerna. Digamos, es interesante que en 1970 llega como profesor Germán García Durán, llega a hacer su posgrado en Ingeniería Ambiental en los Estados Unidos, nos dicta los primeros cursos de Ingeniería Ambiental, crea un centro de estudios ambientales muy importante interdisciplinario en la universidad y este es como un germen importante para lo que tenemos hoy como programa de Ingeniería Ambiental. Los Andes fue generando jóvenes brillantes como Carlos Angulo, como Eduardo Aldana, que fueron asumiendo distintas responsabilidades. Por ejemplo, Eduardo Aldana no solamente es decano, sino es rector después de hacer su doctorado en MIT y después pues, hace una brillante carrera pública. Y en todo caso, algo notable en esta historia es cómo se crea efectivamente la intención de tener un programa de posgrado en Ingeniería Civil. Ya lo tenía Ingeniería Industrial de finales de los años 60. Ese programa de Ingeniería Civil lo impulsan Manuel Bocario, que está aquí presente, y el Chief Amaya, Luis Enrique Amaya y Sasa, de grata recordación que aparece allí. El Chief Amaya precisamente es alguien que es pionero también, aquí está el profesor Fernando Ramírez, que está siguiendo esa tradición en trabajar, digamos, a los materiales del ojo como materiales que son de ingeniería y con el doctor Arciniegas hace un trabajo que merece premios nacionales de ciencias y está continuándose por muchísimas otras generaciones. Importantísimo lo que aquí en los Andes empieza a finales de los 60 con Alberto Sarria, cuando empieza a pedirnos a sus estudiantes que trabajemos en mapas de la codificación o del registro de los sismos en Colombia que se hacía por el Instituto Geofísico de los Andes de la Javeriana. Y a partir de eso, Sarria se vuelve un experto autodidacta en ingeniería sísmica, organiza un gran seminario internacional de ingeniería sísmica en el año 73 y efectivamente eso concluye con que después de fundarse la Asociación de Ingeniería Sísmica,
por Sarria y sus discípulos, uno de los cuales es Luis Enrique García Reyes, destacadísimo, pues se crea entonces con el sismo de Popayán la posibilidad de expedir la primera normativa colombiana sobre sismoresistencia. Esta es una gran contribución a, digamos, la organización del país. Esta mañana oíamos en algunos de los paneles cómo antes de, digamos, de las tendencias actuales de tecnología, pues hubo una época en que necesitábamos codificarnos, estandarizarnos. Los Andes tuvo un rol importantísimo en la codificación de la construcción estructural. Efectivamente, en todo caso, una de las cosas que va pasando es que se va interesando a partir del apoyo de Colciencias y de la universidad la idea de tener grupos de investigación. A principios de los 90 hay unos esfuerzos muy importantes de crear efectivamente un ordenamiento profesoral. Alberto Sarria, como decano de Ingeniería, es visionario e insiste ante el rector Infante en crear esas categorías, pero además Sarria tiene la idea de cómo, digamos, sustituir el problema de que el galpón ya no servía suficientemente para la universidad y para ingeniería, y crear en el CITEC entonces un espacio de laboratorios de primer orden. Por esa razón entonces Sarria, que quería ver a los ingenieros actuando fuertemente con la industria, realmente estimula a toda una generación de profesores jóvenes para conseguir contratos de servicios que tenían que ver con cosas como la microsignificación sísmica de Bogotá y entre otros trabajos que generaron muchísimas capacidades de servicio de esta comunidad al sector externo de la universidad, público y privado. Podemos bajar. En todo caso, uno de los episodios que se mencionó esta mañana es precisamente cómo el profesor Bernardo Caicedo, el profesor Luis Yamín y el profesor Eugenio Giraldo participaron después del derrumbe masivo del relleno Doña Juana en el año 98, precisamente en una experimentación in situ y en laboratorio para determinar cómo diagnosticar y corregir esto y rediseñarlo para que pudiera volver a ser funcional. El profesor Juan Saldarriaga, que está aquí presente, precisamente es una de esas figuras notables, no solamente en su servicio al departamento y a la facultad, sino efectivamente en su interés en la ingeniería hidráulica. Y por eso, en el año 98 se empieza a regir el reglamento de agua potable, en el cual se contribuyó notablemente. En ese momento, a finales de los 90, se crea la maestría en Ingeniería Ambiental y también se concluye con la creación del pregrado en Ingeniería Ambiental. Sergio Barrera había hecho un posgrado en los Estados Unidos en Ingeniería Ambiental. Décadas antes había sido el promotor de los laboratorios de Ingeniería Ambiental en los años 80 y con Eugenio Giraldo impulsan la creación de ese pregrado de Ingeniería Ambiental que ya es muy importante en sus tareas. El profesor Diego Echeverry, que regresa de hacer su doctorado en Illinois en construcción, pupilo de Jorge García, crea efectivamente el grupo de investigación en gerencia de proyectos e empieza a trabajar en temas muy importantes como el de la Mesa de Vivienda de Interés Social que crea en el año 2000 y que empieza a crear un contacto muy importante con las instituciones públicas y privadas cuando había que restablecer la dinámica de la construcción afectada por la crisis de finales de los 90. Muchos de los profesores del departamento trabajaron no solamente en el CITEC, sino trabajaron también en la incubación del edificio Mario Lacerna. En particular, el profesor Bernardo Caicedo trabajó muchísimo en la concepción del concurso de arquitectura que tenía que tener un programa previo para tener este edificio de importantísimas dimensiones, con un programa muy complejo de laboratorios donde era necesario entender las tendencias, aprovechar lo existente y efectivamente crear una infraestructura notable. El edificio Mario Lacerna fue un salto cualitativo sustancial en la historia de la universidad y del departamento. Continuemos. Entonces, efectivamente, como se mencionó brevemente esta mañana en el video, el papel de la universidad y el departamento como consultor, como apoyador de consultas del sector externo se ha dado en múltiples ocasiones. En particular, finalmente, la alcaldía de Medellín solicitó al rector Navas, después de la caída del edificio Space, que se necesitaba un juicio independiente por altas calidades técnicas como las que podía dar la Universidad de los Andes. Se configuró un equipo internacional de primer orden en el cual estaban destacadísimos Luis Enrique García, Juan Francisco Correal, Luis Yamín, y efectivamente se hizo un reporte que fue importantísimo y que sirvió para que tiempo después se creara una ley, la ley anti-space, que responsabiliza a los constructores de vivienda en términos que no existían anteriormente.
Es muy interesante en todo caso que la universidad venía haciendo desde las épocas de Sarria un esfuerzo por crear una acreditación buscando su comparación internacional. Al principio hubo una especie de reconocimiento. Fue claro que Carlos Angulo entendió que lo que había resultado de esas primeras visitas era: a ustedes les falta mucho y les falta esto y esto y esto, y él se emprendió una tarea muy importante. Aquí está Alberto Gutiérrez, egresado ilustre y también miembro del Consejo Superior y Comité Ejecutivo de la Universidad, que contribuyó muchísimo a que ese proceso, después de la rectoría de Rudy Gómez, tuviera unos recursos y un plan de desarrollo institucional muy robustos que permitieron estímulos muy importantes a los profesores, a la investigación, a los laboratorios, a los estudiantes. Eso es algo que crea una producción notable de profesores, de estudiantes, de tesis, de contactos en los últimos años. Muy interesante en todo caso que, digamos, profesores como Eduardo Benens, que eran pupilos de Eugenio Giraldo, estaban muy interesados en la calidad del aire. Se empezaron a hacer estudios en la universidad para monitorear el aire de Bogotá, y a partir de lo que se encontró se estableció que había problemas en la calidad de los refinados en Ecopetrol y que era necesaria una normativa que finalmente desembocó no solamente en cambios de las especificaciones que Ecopetrol manejaba, sino efectivamente en la expedición de la ley del diésel de mucha importancia. En los años recientes también ha sido muy interesante esa continuación, ya en otro nivel, de esa investigación en los sistemas estructurales y constructivos que iniciara Alberto Sarria a finales de los años 60. Digamos que inicialmente, pensemos que una persona como Luis Enrique García fue presidente internacional del American Concrete Institute, lo cual refleja precisamente el reconocimiento que se tiene internacionalmente de lo que era y ha sido una carrera como la de Luis Enrique, pupilo de Sarria, alrededor del estudio de la normativa y el desarrollo de trabajos con estudiantes de pregrado y posgrado en la normativa del hormigón armado. Hay que reconocer también que el profesor Jairo Uribe, que vino de hacer su doctorado en Cornell en los años 60, fue un gran profesor, no está presente hoy por razones de salud, pero en todo caso fue una fuerza muy importante, introduciendo, por ejemplo, laboratorios docentes de ingeniería estructural. En todo caso, profesores más jóvenes, como Juan Francisco Correal, como Juan Carlos Reyes, han trabajado precisamente en otros materiales, y es muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, con relación a las edificaciones patrimoniales, al interés en la construcción en adobe y tapia pisada, que nos ha ayudado muchísimo a mejorar este tema. Pasé por alto que los laboratorios de ingeniería civil en el área estructural pues tuvieron primero en el CITEC, pero sobre todo después en el Mario Lacerna, unos saltos extraordinarios con una cantidad de implementos notables que fueron tan importantes que han estimulado a otras universidades como la Javeriana a mejorar sus edificios y laboratorios en una forma sustantiva. Es interesante también, en todo caso, la emergencia del Grupo Sur. El Grupo Sur surge por iniciativa de varios profesores, entre otros Jorge Acevedo, que ha sido mencionado varias veces esta mañana, y efectivamente tiene que ver con una preocupación más amplia y más transversal sobre cómo ver la ingeniería en los ámbitos urbanos. Y efectivamente, en todo caso, el Grupo Sur empieza a preocuparse por no solamente temas de movilidad y de transporte, ya se mencionó esta mañana cómo se participó en la asesoría de los estudios del Metro de Bogotá y se participó. Personas como Germán Lleras han participado igualmente en momentos trascendentales como la estructuración de Transmilenio, de manera que el Grupo Sur se convirtió en un grupo de una gran creatividad y un gran impulso en los estudios urbanos y ambientales en tiempos recientes. Podemos decir también que es muy interesante en esta época reciente ver cómo precisamente grupos como el Grupo Sur vienen trabajando con facultades como la de Medicina en temas de la conexión entre salud ambiental y los temas de los proyectos urbanos. Este resumen, pues, en el fondo es sintético, es telegráfico, pero se ha construido en el fondo con la atención de escuchar a los profesores sobre sus proyectos a lo largo del tiempo, digamos, destacando los profesores en particular sus producciones más importantes, sus producciones premiadas. Ustedes recuerdan que la universidad ha tenido, pues, efectivamente, dos rectores que han sido egresados, que han sido Eduardo Aldana y Carlos Angulo. Varios de los egresados de la Universidad de los Andes han sido también presidentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Uno de ellos es Héctor Parra, aquí presente. El Mono Laverde fue presidente y Argelino Durán fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ha sido muy interesante la relación entre la comunidad de ingenieros civiles uniandinos y
la comunidad de las asociaciones profesionales. De hecho, Carlos Angulo, por ejemplo, y Jaime Santamaría, que está aquí presente, participaron en la fundación de AICO a principios de la década de los 60, que fue precisamente la asociación, o es hasta la creación de la CCI, la asociación de consultores más importantes en ese sentido. Entonces es interesante, a partir de estos testimonios, entender que esta comunidad pues, se ha creado digamos, de un proyecto que era el de la modernización del país. Los enunciados de los fundadores de la universidad no eran demasiado específicos. Digamos, Mario Lacerna y sus colegas eran, digamos, enamorados del progreso del país y querían un país distinto, que no fuera de políticos, que no fuera de abogados, y querían un país que fuera posiblemente de ingenieros y de economistas. Eran como las dos carreras renovadoras. Y de hecho el programa fue muy abierto. Tal vez una virtud fundamental que destacan muchos de los egresados y profesores en las entrevistas es la flexibilidad del programa, la electividad de las materias. Y digamos que lo que es interesante es que no hay a lo largo de todas estas décadas cambios curriculares dramáticos. El único cambio muy importante lo presidió Carlos Angulo a inicios de este siglo, cuando impulsó con José Rafael Toro, vicerrector, la reducción del programa de 5 años a 4 años, que no solamente fue en ingeniería, sino fue en la generalidad de las carreras de la universidad y que ha tenido efectos muy importantes. También es importante para los que no lo conocen que en el siglo XX también se iniciaron claramente los programas de doctorado en ingeniería, y en ingeniería civil ha tenido un número importante de doctores en estos temas. Muy importantes son estos temas de las patentes. Por ejemplo, el profesor Fernando Ramírez, aquí presente, ha trabajado precisamente con el doctor Arciniegas en patentes que tienen que ver con esa continuación de las aplicaciones de ingeniería a los problemas del ojo, y es muy interesante. Yo recuerdo mucho a nuestro profesor Alberto Sarri insistiéndonos en que era más importante tener patentes que tener papers reconocidos, y creo que sigue siendo una buena cuestión el impulso de las patentes. Y algo muy interesante que está pasando, que tiene que ver con esa vieja relación con la empresa de Acueducto de Bogotá, iniciada desde las épocas de Carlos Parra como subgerente de planeación del acueducto y después como director del Departamento de Ingeniería Civil en los años 80, es una relación muy fuerte con el sector institucional de la infraestructura en el país. Con la empresa de Acueducto ha habido nexos larguísimos, importantísimos, y ese estudio de pérdidas del agua en Bogotá pues se convierte en un ejemplo de la necesidad de hacer algo que produzca unos efectos financieros, organizacionales, culturales, operativos muy importantes. Este proyecto, que lo lidera Juan Saldarriaga, pues es un proyecto que tiene una intervención de muchísimas facultades y que muestra muchísimo cómo el departamento ya no trabaja solo, sino trabaja precisamente con otras unidades académicas y trabaja también con un panorama muy grande. Como balance de esta historia, uno podría decir que encuentra uno egresados de muy distintas generaciones, con muy distintos intereses. Los que estudiamos en los años 60, pues todavía veíamos a los ingenieros como unos héroes que tenían que ir a la manigua, que tenían que enfrentarse a las obras públicas, donde el Estado era muy importante, donde había una planeación nacional y regional muy fuerte. Antes del neoliberalismo era muy importante efectivamente esa organización, ese prestigio de la tecnocracia. La planeación nacional era muy importante la ingeniería económica, era muy importante la huella de profesores como Ulpiano Ayala, que nos enseñaba precisamente evaluación de proyectos. Digamos que en alguna medida esa flexibilidad de los ingenieros civiles para enfrentarse a proyectos diversos tiene que ver con que esa noción de la capacidad de estar en distintos entornos y evaluar proyectos y saber estructurar proyectos y hacer proyectos, pues fue dando gradualmente. Los énfasis fueron cambiando. Carlos Parra recuerda muy bien cómo con la fiebre de los computadores en los años 60, pues hubo un interés enorme hacia que todos estudiáramos computación en distintas formas, fundáramos compañías, como me pasó a mí con mis compañeros Mauricio Pérez, José Luis y Jaime Gutiérrez. Los estudiantes de los Andes salíamos a fundar compañías con lo que acabamos de hacer en nuestra tesis. Eso era muy interesante. Esta mañana acabamos de ver a egresados que siguen haciendo lo mismo, lo cual es muy valioso de todas maneras. Los computadores fueron muy importantes, de todas maneras progresaron lentamente. Digamos que los microcomputadores no llegaron sino en los 80, de manera que tuvimos un periodo en que tanto las prácticas privadas como las de la universidad pues iban despacio. La universidad fue creciendo con dificultades. Digamos que en los años 70 tenía dificultades económicas importantes, hubo un paro laboral a principios de los 80. Tengo que decir que hubo una revolución estudiantil a finales de los 60 que afectó a la universidad, y en todo caso tengo que decir que los crecimientos y los números de poblaciones de estudiantes de pregrado y posgrado eran pequeños. La maestría de Ingeniería Civil, que se fundó en el 75, tenía pequeños números, y por eso Carlos Parra y otros
quisieron aumentar el número de estudiantes haciendo estrategias de reclutamiento que siguen siendo algo muy importante para la universidad. En todo caso, hay que decir que en los últimos 20 o 25 años hay un florecimiento importantísimo de la universidad, hay un cambio cualitativo y cuantitativo notable, hay un posicionamiento internacional de primer orden, y por la experiencia que he tenido yo como egresado, pero también como profesor, pues es que la universidad se ha internacionalizado crecientemente. La universidad ha tenido cada vez más, digamos, rigor en su cienciometría, más rigor en su ordenamiento profesoral, y efectivamente ha ampliado también el espectro de especialidades de la ingeniería, también el mismo espectro de cursos de la universidad. La universidad hoy en día es una universidad mucho más rica en términos de variedad y de inclusividad, de manera que creo que hay un programa de ingeniería civil que está en medio de una universidad que progresa y de un país que progresa. Es muy interesante que lo que estamos haciendo con esta reunión de hoy y con este ejercicio que lidera Juan Pablo Bocarejo es tratar de recuperar la memoria, de recuperar la idea de que ustedes, tenemos que saber dónde están ustedes, qué hacen ustedes. Hemos colocado algunas informaciones que hemos capturado por diferentes fuentes sobre cuáles son algunos datos de sus puntos vitales en sus carreras. Hay muchísima gente en consultoría, como dije al principio, durante mucho tiempo, precisamente por el liderazgo de personas como Carlos Angulo o Alberto Sarria, digamos, había un énfasis enorme hacia formar ingenieros uniandinos que trabajaran fuertemente en la consultoría. Los dos hermanos Parra, que están aquí en primera fila, son reconocidos consultores. Y mucho menos los constructores. Jorge García y yo, digamos, éramos de la menos numerosa corriente de los vinculados a la construcción. Pero como Alberto Gutiérrez y muchos otros acá, sin duda ninguna, los uniandinos fueron mostrándose muy capaces de trabajar en distintos ámbitos. Es muy interesante para nosotros, como Jorge García ver y con Diego Echeverry, la cantidad de egresados uniandinos que en los años 80 y 90 se convirtieron en empresarios importantes de la construcción, en particular de la edificación en Colombia, para mencionar uno solo de los campos. Lo que estoy diciendo simplemente es que desconocemos, y ese es un gran pecado que tenemos, todavía realmente cuál es el mapa de nuestros egresados, nuestro mapa. Sabemos por las contribuciones de los profesores y de algunos egresados en este trabajo, que hay muchísimos egresados trabajando a nivel internacional en una forma muy destacada en instituciones internacionales, instituciones académicas. Muchísimos de ellos han aparecido en estas entrevistas como personajes notables en sus distintos ámbitos, de manera que todavía hay como una especie de hipoteca y una especie de complejo de culpa con muchos de los egresados a que tenemos que reconocer. Entonces, por último, tendría que decir que lo que acabamos de escuchar esta mañana en estas muy interesantes paneles, pues repasa muchos de los temas que surgen en estas entrevistas. Por ejemplo, en las conversaciones con Manuel Vaquero, que es un egresado de los años 60, es claro que la orientación colombiana sobre la infraestructura tenía que ver no solamente con la planeación general de una institución como el Ministerio de Obras Públicas, sino con la importancia de instituciones y tipos de proyectos como los de caminos vecinales. Quiere decir que en gran medida esa historia de la comunidad, esa historia de los egresados tiene que repasarse para precisamente hacer algo que los panelistas nos recomendaban, que es aprender de lo que ha pasado y no inventar la rueda. Muchas gracias.